En su habitación, el pequeño Leo apilaba bloques de madera con una concentración absoluta. El silencio en el ambiente era total, una quietud que se había instalado en la casa hacía exactamente un año, el mismo día en que un accidente se llevó a su madre. Desde entonces, la voz de Leo desapareció junto con ella. La casa, antes llena de vida, ahora parecía demasiado grande, y el niño se refugiaba en su rincón, creando altas torres que siempre terminaban cayendo. Esos bloques eran su único medio de expresión, una forma de poner algo de orden en el caos que sentía por dentro. Para él, cada pieza era una palabra no dicha, cada estructura un sentimiento que no lograba demostrar de otra forma. Vivía aislado en su propio mundo, un refugio seguro donde el dolor del luto no podía alcanzarlo tan fácilmente. Una nueva cuidadora, Clara, llegó aquella mañana. Al acercarse a la habitación de Leo, se detuvo en la puerta, sin hacer ruido. En lugar de entrar e interrumpirlo, simplemente se quedó observando la escena por un instante. Sus ojos no transmitían la lástima o la preocupación que Leo estaba acostumbrado a recibir de los adultos. Había una curiosidad genuina en su mirada mientras analizaba la torre que el niño construía con tanto esmero. Notó la firmeza de sus manitas y la lógica detrás de cada movimiento. Clara entendió que aquello no era solo un pasatiempo, era su lenguaje. Al respetar ese espacio y ese momento, demostró una sensibilidad que nadie más había tenido. Ella no veía a un niño con problemas, sino a un niño comunicándose de la única manera que podía. Esa torre está quedando muy alta. Es un bello trabajo, dijo Clara con una voz calmada y baja, que no asustó al silencio, sino que se mezcló con él. El efecto fue inmediato. Leo se detuvo. El bloque que iba a colocar en la cima de la torre quedó suspendido en su mano. Levantó el rostro y la miró, sus ojos muy abiertos de sorpresa. Era una reacción que no había tenido en meses. La gente generalmente hablaba con su padre sobre él, o le daba órdenes directas. Nadie nunca había comentado sobre sus construcciones, y mucho menos elogiado su esfuerzo. En ese momento, Clara no lo trató como un paciente o una tarea, sino simplemente como un niño construyendo algo de lo que se enorgullecía. Ese simple acto de reconocimiento abrió la primera pequeña grieta en su muralla. Clara se acercó despacio y se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa para estar a su mismo nivel. Abrió su bolso y sacó de adentro un pequeño juego de títeres de dedo. Eran muñecos sencillos, hechos de fieltro de colores, pero parecían vibrantes en aquella habitación de tonos neutros. He traído a algunos amigos que querían conocer al famoso constructor de torres. Habló en un tono amigable, colocando un leoncito en su dedo. Su actitud no era la de una terapeuta aplicando una técnica, sino la de alguien que genuinamente quería jugar. No le pidió que hablara o interactuara. Simplemente presentó una nueva posibilidad, una forma de comunicación lúdica y sin presión, dejando que él decidiera si quería o no participar en ese nuevo juego. Con una vocecita fina y graciosa, Clara hizo que el leoncito de fieltro se moviera. ¡Guau! ¡Qué castillo enorme! ¿Será que puedo visitarlo? La mirada de Leo, antes perdida, ahora estaba completamente enfocada en el pequeño muñeco que danzaba en el dedo de la cuidadora. Observaba cada movimiento, su expresión seria siendo lentamente reemplazada por una curiosidad infantil que hacía mucho no aparecía. La comisura de su boca se movió ligeramente, un espasmo casi imperceptible. Fue el inicio de una sonrisa, un reflejo que su rostro parecía haber olvidado cómo hacer. No era una carcajada, ni siquiera una sonrisa completa, pero para un niño que no demostraba emociones desde hacía un año, aquel pequeño gesto era un evento sísmico, una señal de que algo finalmente estaba cambiando dentro de él. Escondido en el pasillo,
Arturo, el padre de Leo, lo vio todo. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared. Durante un año había gastado una fortuna en los mejores especialistas, hombres y mujeres que prometían resultados y entregaban solo informes frustrantes. Todos ellos fracasaron en conseguir cualquier tipo de conexión con su hijo. Ahora, esta mujer, en menos de 10 minutos, usando solo su sensibilidad y un títere barato, había provocado una reacción que él pensó que nunca más vería. Una ola de esperanza tan intensa que llegaba a doler lo invadió. ¿Quién era aquella mujer? Y más importante, ¿sería ella capaz de traer a su hijo de vuelta del silencio de forma definitiva? Aquella pequeña casi sonrisa era la primera luz al final de un túnel muy largo y oscuro. ¿Logrará Clara romper el silencio de Leo para siempre? Si estás hinchando por él, dale like a este video, suscríbete para seguir el resto de la historia y deja un mensaje de aliento para el pequeño Leo en los comentarios. Arturo vivía una vida doble y agotadora. Durante el día era un empresario de éxito, un hombre que dirigía reuniones y tomaba decisiones millonarias con una confianza inquebrantable. Su mundo estaba hecho de números, metas y resultados. Pero al cruzar las puertas de su propia casa, esa armadura se deshacía. Por la noche era solo un padre viudo, atormentado por el silencio de un hogar que antes estaba lleno de las risas de su esposa y de su hijo. La mansión, con sus habitaciones amplias y vacías, se convertía en un laberinto de soledad. Poseía todo el confort que el dinero podía comprar, pero se sentía el hombre más pobre del mundo, pues no conseguía adquirir la paz para su casa ni la voz para su hijo. Esa contradicción lo consumía lentamente, día tras día. El último año había sido una peregrinación desesperada por consultorios médicos. Arturo no escatimó en gastos en la búsqueda de una solución para el silencio de Leo. Contrató a los psicólogos infantiles más reconocidos, a los logopedas con las mejores credenciales e incluso a neurólogos que realizaron una batería de exámenes. Cada especialista traía una nueva promesa, un método innovador, pero el resultado era invariablemente el mismo. Las sesiones eran clínicas e impersonales, y Leo se retraía aún más en presencia de aquellos extraños. Para Arturo, cada consulta fallida era más que una decepción. Era la confirmación de su propia impotencia. Él, el hombre que resolvía cualquier problema en el mundo de los negocios, era incapaz de aliviar el sufrimiento de su propio hijo, lo que lo hundía en un sentimiento de culpa. La comunicación entre padre e hijo se había vuelto puramente funcional, un guión de acciones prácticas sin ningún calor emocional. Arturo se aseguraba de que Leo estuviera bien alimentado, vestido y seguro, pero la conexión entre ellos se había roto. Los intentos de conversación morían en el aire, transformándose en monólogos dolorosos que solo ampliaban la distancia. Muchas noches, Arturo simplemente se quedaba parado en la puerta de la habitación, observando a Leo apilar sus bloques, sintiéndose como un espectador en la vida de su hijo. El amor que sentía era inmenso, una fuerza que lo impulsaba a seguir luchando, pero el dolor y el luto lo habían vuelto torpe. Ya no sabía cómo alcanzar al niño al otro lado de aquel abismo de silencio, y esa era su mayor angustia. El recuerdo de su esposa aún estaba vivo en cada rincón de la casa. Un portarretrato en la sala, que él evitaba mirar por mucho tiempo, guardaba la sonrisa que solía iluminar sus días. A veces creía poder oír el eco de su risa, lo que hacía la quietud actual aún más opresiva. Tras la muerte de ella, Arturo se cerró al mundo y a sus propios sentimientos, creyendo que la rigidez era la única forma de mantenerse en pie para cuidar de Leo. Enterró su dolor tan profundo que se olvidó de cómo sentir cualquier otra cosa. Vivir se convirtió en un ejercicio de supervivencia, un día a la vez,
sin permitir que ninguna nueva emoción, buena o mala, pudiera desestabilizar el frágil orden que había construido para no derrumbarse por completo. La decisión de contratar a Clara no nació de una nueva esperanza, sino del puro agotamiento. Los cuidadores anteriores no soportaron la atmósfera pesada de la casa o la total falta de reacción de Leo, y renunciaron. Arturo necesitaba a alguien, cualquier persona, solo para garantizar que el niño no se quedara solo mientras él trabajaba. Apenas miró el currículum de Clara, la agencia la recomendó, y eso fue suficiente. Para él, era solo una contratación administrativa, una pieza a encajar en el complejo engranaje de su rutina. No esperaba una solución milagrosa ni una conexión especial. Clara era, en su mente, solo una empleada más, alguien para cumplir una función práctica en una casa donde la esperanza ya había sido despedida hacía mucho tiempo. Pero aquel momento en el pasillo, al ver el rostro de Leo iluminarse con la sombra de una sonrisa, hizo que el mundo de Arturo se pusiera patas arriba. En menos de 10, aquella mujer sencilla había logrado más que todos los especialistas caros juntos. La imagen contrastaba brutalmente con el año entero de tratamientos estériles y esfuerzos fallidos. Fue una revelación impactante. Se dio cuenta de que había intentado arreglar a su hijo como si Leo fuera un proyecto roto, aplicando recursos, lógica y la mejor mano de obra disponible. En ese instante, Arturo entendió que el problema nunca fue la falta de técnica, sino la falta de calor humano. Leo no. Necesitaba un terapeuta que lo analizara. Necesitaba un amigo que se sentara en el suelo a jugar con él. 2 días después, una mujer elegante estacionó su auto importado frente a la mansión. Era la doctora Elena, la psicóloga infantil que trataba a Leo desde hacía 8 meses. Con su maletín de cuero y un aire de autoridad tranquila, ella representaba el enfoque clínico y metódico en el que Arturo había depositado toda su fe. Lo saludó con un gesto profesional de cabeza, ofreciendo una sonrisa contenida que era más protocolaria que cálida. Para Elena, Leo era uno de sus casos más desafiantes, un rompecabezas complejo que estaba determinada a resolver. Su confianza en sus propios métodos era absoluta y veía el progreso del niño como un proceso lento y científico, del cual ella era la única arquitecta e ingeniera. Durante la sesión, Elena notó una leve mejoría en la interacción de Leo. Parecía un poco más presente, menos sumergido en su mundo particular. Al final, se dirigió a Arturo, con aire de satisfacción. Está empezando a responder mejor. Nuestras sesiones finalmente están rompiendo las primeras barreras, afirmó, ajustándose las gafas. Para ella, cualquier avance era un crédito directo a su arduo trabajo y a su paciencia estratégica. Se veía a sí misma como la salvadora, la única profesional capaz de guiar al niño fuera de la oscuridad. Esta pequeña mejoría era la prueba que necesitaba de que su enfoque, aunque lento, era el único correcto, reforzando su posición de especialista indispensable en la vida de aquella familia. Movido por una sinceridad casi ingenua, Arturo compartió la novedad que lo animaba. Creo que la nueva cuidadora también ha ayudado. Su nombre es Clara. Al oír esto, la sonrisa de Elena vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos, antes relajados, adquirieron un enfoque más agudo y analítico. ¿Una nueva cuidadora?, repitió, el tono de voz cuidadosamente neutro, pero incapaz de ocultar una nota de alerta. ¿Y cuál es su formación? ¿Tiene experiencia con casos como el de Leo? Las preguntas sonaron como una evaluación de riesgo, una investigación súbita sobre una variable que ella no había previsto y, principalmente, que no podía controlar. La presencia de otra persona influyendo en su paciente era una complicación indeseada. Sin esperar una respuesta completa, Elena adoptó su postura de especialista. Arturo, necesito ser muy clara, comenzó con voz firme.
Los niños que han pasado por un trauma severo necesitan un ambiente extremadamente estable y controlado. La interferencia de personas sin la preparación adecuada, por muy bien intencionadas que sean, puede ser desastrosa. Sus palabras eran como piedras, cada una elegida para construir un muro de duda en la mente de Arturo. Podemos retroceder meses en pocos días. Todo nuestro trabajo puede perderse. Era una advertencia velada, una maniobra para descalificar cualquier progreso que no viniera directamente de ella y para reafirmar su autoridad como la única guardiana del bienestar de Leo. En ese exacto momento, como si el destino quisiera demostrar un punto, la puerta de la sala de terapia se abrió. Leo salió y, al ver a Clara esperando en el pasillo, su rostro se transformó. La máscara de apatía que usaba constantemente simplemente se derritió, dando lugar a una sonrisa genuina y radiante. No dijo una palabra, pero corrió hacia ella, un movimiento rápido y lleno de propósito. El niño tomó la mano de Clara y comenzó a jalarla hacia la cocina, señalando la ventana, ansioso por mostrarle algo. La escena entera, vibrante de afecto y espontaneidad, fue una demostración innegable de la profunda conexión que los dos habían formado en un tiempo sorprendentemente corto. Arturo miró la escena con los ojos brillantes de emoción. Se volvió hacia Elena, la felicidad desbordando en su voz. ¿Viste eso? Nunca actúa así con nadie. Sonrió, dijo, como si presentara la prueba de un milagro. Esperaba que la doctora compartiera su alegría, que viera aquello como el gran avance que era, pero la expresión en el rostro de Elena era otra. Mantenía una sonrisa forzada en los labios, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. No veía a un niño feliz, veía su autoridad siendo socavada, a su paciente creando un lazo con una persona que consideraba inadecuada y, lo peor de todo, veía el éxito de una aficionada donde ella, la especialista, aún luchaba por resultados. Esto es exactamente lo que estaba mencionando, dijo Elena, su voz recuperando la calma profesional, pero con un tono más grave. Hábilmente torció la realidad para que encajara en su narrativa. Esto no es necesariamente una buena señal, Arturo. Lo que estás viendo es un síntoma de apego inseguro. Está proyectando su carencia en una figura nueva y sin preparación, lo que puede crear una dependencia emocional muy peligrosa. Usó su terminología técnica como un arma, transformando un momento de pura alegría en un cuadro clínico preocupante. Logró, con pocas frases, borrar la sonrisa del rostro de Arturo y reemplazarla por una nueva capa de ansiedad, reafirmando que solo ella entendía la complejidad de la situación. Elena se despidió con algunas recomendaciones más, dejando a Arturo confuso y preocupado. Mientras caminaba hacia su auto, su fachada de profesionalismo se deshizo, revelando una expresión de pura irritación. Una simple cuidadora no iba a estropear sus planes. El tratamiento de Leo era solo una parte de su proyecto. Había invertido meses construyendo una relación de confianza con Arturo, posicionándose como una figura central e indispensable en su vida. La llegada de Clara era una amenaza directa a esa posición. La batalla por el bienestar de Leo acababa de convertirse, en la mente de Elena, en una disputa de poder, y no tenía la menor intención de perder contra alguien que consideraba tan insignificante. Clara no seguía manuales de psicología ni aplicaba técnicas complejas. Su enfoque era mucho más simple y venía de un lugar de pura intuición. Para ella, Leo no era un caso clínico a descifrar, sino un niño triste que necesitaba un espacio seguro para sentir. No intentaba forzar el habla ni imponer actividades. En cambio, se concentraba en crear pequeños momentos de normalidad y cariño. Su método era la paciencia, sabía esperar. Entendía que la confianza de un niño herido no se exige, se conquista.
Todos los días simplemente estaba allí, presente y calmada, ofreciendo su compañía sin pedir nada a cambio, creyendo que la sanación ocurriría en el tiempo de Leo, no en el tiempo de los adultos. Como las palabras no formaban parte del mundo de Leo, Clara encontró otra forma de comunicarse: el dibujo. Esparció hojas de papel y lápices de colores por el suelo y comenzó a dibujar cosas simples, sin presionarlo nunca a participar. El primer día, dibujó un sol sonriente. Al día siguiente, encontró junto a su sol un pequeño dibujo de una nube gris, hecho por él. Fue el inicio de un diálogo silencioso. Ella dibujaba pájaros en un nido. Él respondía con un pájaro solitario en una rama lejana. A través de trazos y colores, Leo comenzó a exteriorizar el paisaje de su alma, mostrándole su soledad, sus miedos y, poco a poco, sus pequeñas esperanzas. Y Clara escuchaba cada imagen con el corazón. Una tarde, mientras dibujaban uno al lado del otro en el jardín, Leo señaló una mariquita que se posó en una hoja. Se inclinó cerca de Clara y en un sonido casi inaudible, un soplo de voz, susurró. Corazón Mira, de Clara se disparó, pero contuvo la emoción para no asustarlo. Solo sonrió y respondió en el mismo tono bajo: la vi, qué linda. A partir de ese día, los susurros se convirtieron en sus secretos. Palabras cortas como azul, flor o el nombre de su león de fieltro, Juba, eran dichas solo cuando estaban solos. Eran sonidos frágiles, pero para Clara sonaban como la más poderosa de las orquestas. La voz de Leo no estaba perdida, solo estaba dormida, esperando un motivo seguro para despertar. Sin que ellos se dieran cuenta, Arturo se convirtió en un observador constante de esos momentos. Desde la ventana de su despacho o por la rendija de la puerta, observaba aquella interacción mágica. Veía el brillo en los ojos de su hijo, la relajación en sus hombros y oía los raros susurros que eran como música para sus oídos. La gratitud que sentía por Clara era abrumadora, pero se dio cuenta de que se estaba transformando en algo más. Se encontraba cautivado por la paciencia de ella, por la forma en que celebraba cada pequeña victoria de Leo, por la luz que ella traía a los rincones oscuros de aquella casa. Ya no veía solo a la cuidadora de su hijo, veía a una mujer cuya bondad estaba sanando no solo a Leo, sino también a él. Cierto día, al entrar en la cocina, encontró a Clara tarareando una canción de cuna mientras limpiaba la encimera. Ella se giró y al verlo, le dedicó una sonrisa espontánea y luminosa. No fue un gesto de educación para el jefe. Fue una sonrisa genuina que calentó el ambiente instantáneamente. En ese momento, por primera vez en más de un año, Arturo sintió una sensación de hogar. La presencia de ella, tan simple y serena, llenaba el vacío de la casa de una forma que él no creía que fuera posible. Se dio cuenta de que su llegada no solo había traído progresos para Leo, sino también un alivio para su propia alma cansada. Se estaba apegando a esa sensación de paz que ella emanaba sin esfuerzo. Clara, por su parte, vivía en un mundo aparte de las complejidades que la rodeaban. Totalmente dedicada a Leo, no se percataba de las miradas más prolongadas de Arturo ni de la hostilidad velada de la doctora Elena en sus visitas. Su única preocupación era el bienestar del niño. Medía el éxito de sus días por el número de dibujos de colores en el refrigerador o por la nueva palabra susurrada en su oído. Trataba a Arturo con un respeto profesional y cordial, manteniendo una distancia natural entre empleada y empleador. Estaba tan inmersa en su misión de ayudar a Leo que no tenía tiempo ni energía para descifrar los dramas silenciosos de los adultos a su alrededor, lo que la protegía, sin que lo supiera, de la tormenta que se estaba formando. Con el paso de las semanas, la casa pasó a tener dos atmósferas distintas. Los momentos de Leo con Clara eran ligeros, creativos y repletos de descubrimientos silenciosos
y pequeñas alegrías. En contraste, las sesiones con Elena eran tensas, estructuradas y dejaban al niño visiblemente agotado. Y apático. Arturo se encontraba en medio de un tira y afloja invisible. Por un lado, Elena con sus diplomas, su lógica y sus alertas sobre los peligros de la improvisación. Por el otro, Clara con sus resultados visibles, su enfoque humano y un camino hacia la sanación que, aunque heterodoxo, parecía el único que realmente funcionaba. La elección debería ser obvia, pero implicaba desafiar la razón, las convenciones sociales y la opinión de una especialista que él mismo había contratado. El conflicto interno de Arturo crecía cada día. Todo lo que veía con sus propios ojos le decía que confiara en Clara, que creyera en el milagro que se desarrollaba ante él. Su hijo estaba volviendo, poco a poco, y eso era innegable. Sin embargo, las palabras de Elena resonaban en su mente, plantando semillas de duda y miedo. Y para complicar todo, ya no podía negar los sentimientos que albergaba por la cuidadora, un afecto que lo asustaba. Reconocer ese sentimiento significaría admitir una vulnerabilidad que había intentado suprimir por mucho tiempo. Estaba dividido entre lo que la lógica dictaba y lo que su corazón sentía. Una batalla silenciosa que definiría el futuro de su familia. En una tarde tranquila, mientras Leo dormía su siesta, Clara disfrutaba de un raro momento de paz en la cocina. El silencio fue roto por el timbre estridente de su celular. Al ver el nombre del hospital en el identificador de llamadas, su rostro sereno se contrajo instantáneamente en una máscara de... En pánico, su postura relajada dio paso a una tensión visible mientras contestaba. La conversación fue corta, con Clara pronunciando solo frases fragmentadas y llenas de angustia. ¿Cómo que empeoró? Pero el médico no dijo ¿cirugía? ¿Urgente? Su voz, normalmente un bálsamo de calma para Leo, ahora temblaba, cargada de un miedo palpable. Aquella llamada era un mensajero de malas noticias, una tormenta que se formaba en su horizonte personal, amenazando con destruir la frágil estabilidad que tanto apreciaba. Tan pronto como colgó, sus manos temblaban de tal manera que apenas podía sostener el teléfono. Desorientada, tomó una servilleta de papel y un bolígrafo y comenzó a anotar números de forma casi automática. Era el costo de la cirugía de emergencia de su madre, una cantidad que para ella parecía astronómica. Al lado, escribió el saldo de su cuenta bancaria, el resultado de años de trabajo duro y ahorro. La diferencia entre los dos valores era un abismo, una deuda imposible de pagar. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La mujer que pasaba los días sanando el dolor de una familia rica se encontraba completamente impotente para salvar a la suya. Apoyó la cabeza en la mesa, sintiendo el peso del mundo derrumbarse sobre sus hombros. Arturo entró en la cocina y la encontró en ese estado de desolación silenciosa. Vio el papel manchado por una lágrima y la expresión de derrota en su rostro. Con cuidado, le preguntó qué había pasado. Con la voz entrecortada, Clara explicó la situación. Su madre, la diabetes, la operación de vida o muerte. Arturo escuchó en silencio y, sin un ápice de vacilación, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Yo pago», dijo con voz firme. «No te preocupes por el dinero. Considera el asunto resuelto». Para él era una elección simple y lógica. Ella estaba salvando a su hijo de una forma que ningún dinero podría comprar. Saldar una cuenta de hospital era lo mínimo que podía hacer para retribuir el milagro que ella obraba. En su casa todos los días, la oferta, aunque generosa, golpeó a Clara de una forma inesperada. Levantó la cabeza con los ojos rojos y se negó de inmediato. «No, señor Arturo. No puedo aceptar. Se lo agradezco de todo corazón, pero no puedo». Había una fuerza inquebrantable en su negativa, incluso en su momento de mayor fragilidad. Para ella,
Aceptar una suma tan grande de su empleador significaría cruzar una línea invisible. Cambiaría la dinámica entre ellos, transformando su relación profesional en algo que la dejaría en una posición de deuda y dependencia. Era una cuestión de dignidad. Necesitaba mantener su independencia, aunque eso significara enfrentar aquella crisis abrumadora por su cuenta. Su honor, en ese momento, valía más que el alivio financiero. Arturo no aceptó la negativa, se acercó, su expresión se suavizó e insistió con una sinceridad que la desarmó. Clara, no lo entiendes. Le devolviste la voz a mi hijo. Estás trayendo la felicidad de vuelta a esta casa. Eso no tiene precio. No hablaba como un jefe, sino como un padre profundamente agradecido. Déjame hacer esto por ti, no como un favor, sino como un agradecimiento. Por favor, permíteme ayudar a salvar a tu madre, así como tú estás salvando a mi familia. En sus ojos, Clara vio más que solo gratitud. Había una admiración, un cariño y una preocupación que trascendían cualquier relación laboral. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de emociones que ambos intentaban ignorar. Fue en ese exacto instante de tensión que Leo apareció en la cocina, somnoliento, frotándose los ojos. Se detuvo y observó a los dos adultos, sintiendo la atmósfera cargada en la habitación. Miró el rostro afligido de Clara y la expresión intensa de su padre. Entonces, con la lógica pura y desarmante de un niño, hizo la pregunta que estaba flotando, invisible entre ellos. «Papá, ¿te gusta Clara?» La pregunta simple y directa cayó en el silencio de la cocina como una piedra en un lago, creando ondas de choque que los golpearon a ambos. Era la verdad desnuda y cruda, verbalizada de la forma más inocente posible, exponiendo el sentimiento que Arturo apenas se admitía a sí mismo. Arturo se quedó paralizado, incapaz de formular una respuesta. Cualquier palabra que dijera, una negación o una confirmación, parecería incorrecta. Solo miró a Clara, y en esa mirada ella encontró la respuesta que él no podía dar. La incomodidad era casi insoportable. Leo, sin entender la complejidad de lo que había preguntado, continuó con su línea de razonamiento infantil. «Si te gusta, ¿ella va a ser mi nueva mamá?» Esta segunda pregunta, aún más directa, transformó la situación de embarazosa a aterradora. Ponía sobre la mesa un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a contemplar, forzándolos a enfrentar las implicaciones de sus sentimientos. El problema del dinero, antes tan urgente, ahora parecía pequeño ante aquella revelación. Finalmente, Arturo logró hablar, pero su voz era débil. «Clara es nuestra amiga. Solo estábamos conversando», dijo, una excusa que no convenció a nadie. La conversación sobre la cirugía quedó en el olvido, pero algo mucho más profundo se había sembrado. La pregunta de Leo, hecha sin malicia, actuó como un catalizador. Transformó el sentimiento no dicho en una posibilidad real, una idea que ahora existía en el mundo. Para Arturo, era la puerta a una felicidad que no se creía con derecho a buscar. Para Clara, era una complicación que amenazaba su empleo y la tranquilidad que tanto se esforzaba por mantener. La dinámica de la casa había cambiado para siempre. La semilla del giro estaba plantada. La pureza de un niño puede revelar las verdades que los adultos tienen miedo de admitir. ¿Alguna vez has presenciado un momento así, en el que una pregunta inocente lo cambió todo? Suscríbete al canal para ver cómo Arturo y Clara manejarán esta revelación y comparte tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo fue, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Elena decidió que era hora de actuar de forma más agresiva. Aquella noche, la imagen de la pequeña familia feliz en el suelo de la sala no la dejaba dormir. Se levantó y con una frialdad calculada, comenzó a hacer una serie de llamadas estratégicas. El primero en recibir su llamada fue el hermano de Arturo,
luego uno de sus socios más antiguos y finalmente una amiga influyente de la familia. Para cada uno de ellos usó el mismo tono de voz, el de una profesional, profundamente preocupada. Habló sobre la vulnerabilidad de Arturo, sugirió que estaba siendo manipulado por una empleada y expresó su temor por el impacto que eso tendría en Leo. No hizo acusaciones directas, pero plantó semillas de desconfianza, usando su credibilidad como médica para envenenar el círculo de confianza de Arturo contra Clara. Al día siguiente, la ofensiva de Elena comenzó a surtir efecto. El teléfono de Arturo no paró de sonar. Eran las mismas personas con las que Elena había hablado, todas expresando una súbita y extraña preocupación por su vida personal. Las conversaciones estaban repletas de frases como «ten cuidado, amigo» y «tienes que pensar en tu reputación» y sobre todo en el bienestar de Leo. Arturo colgó la última llamada sintiéndose confuso y acosado. ¿Cómo podían todos haber llegado a la misma conclusión al mismo tiempo? La presión externa era sofocante. De repente, su refugio, su propia casa, estaba bajo el juicio de todos los que conocía. Las dudas que Elena plantó en su mente ahora eran reforzadas por sus amigos y familiares, haciéndolo cuestionar su propia percepción de la realidad. Buscando un respiro de toda aquella tensión, Arturo fue a la sala de juegos y encontró a Clara y Leo sentados en el suelo, moldeando figuras con plastilina. Por primera vez se unió a ellos, sentándose en la alfombra. En ese ambiente seguro, Leo habló sobre su madre por primera vez sin tristeza, preguntando por un antiguo juguete. Luego miró a Clara con sus ojos inocentes y preguntó, ¿dónde está mamá ahora? Arturo sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. Con una dulzura infinita, Clara explicó que su madre se había convertido en la estrella más brillante del cielo y que velaba por él todas las noches. La explicación conmovió a Arturo tan profundamente que sintió los ojos humedecerse. En ese instante, los tres formaban una imagen de perfecta armonía familiar. La escena fue abruptamente interrumpida por una voz cortante desde la puerta. «Arturo, necesito hablar contigo». Elena había llegado para su sesión y había presenciado el momento de intimidad. Su expresión era una máscara de hielo. Después de que Clara saliera con Leo, Elena cerró la puerta, dejando claro que la conversación sería seria. «¿Qué es lo que acabo de ver aquí?», preguntó, el tono profesional reemplazado por una ira mal contenida. «Tú, sentado en el suelo con esa mujer, actuando como una familia feliz. ¿Te das cuenta de lo perjudicial y confuso que es esto para tu hijo? Estás siendo manipulado bajo tu propio techo y no puedes verlo». La acusación era brutal, transformando un momento de sanación en una prueba de su supuesta irresponsabilidad. Después de que Elena se fuera, dejando tras de sí un rastro de veneno y duda, Arturo llamó a Clara de vuelta a la sala. Estaba pálido, atormentado. Le contó sobre las llamadas, sobre las acusaciones, sobre la presión que estaba sufriendo. «Creen que eres un peligro para Leo. Creen que no estoy pensando con claridad», se desahogó, la angustia evidente en su voz. Viendo el conflicto en sus ojos, Clara hizo la única pregunta que importaba. «¿Y qué es lo que tú crees?». La simple pregunta atravesó toda la confusión. Arturo la miró, a la mujer que había traído a su hijo de vuelta y que ahora estaba siendo atacada por su culpa. En un impulso que vino del corazón, eliminó la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso de pasión, sino de certeza. La respuesta silenciosa y definitiva a la pregunta de ella. El beso fue un momento de pura y vulnerable verdad, una promesa silenciosa de que él no la abandonaría. Sin embargo, no estaban solos. En lo alto de la escalera, escondida en la penumbra del pasillo, Elena no se había ido. Había esperado, intuyendo que algo sucedería.
Con una sonrisa victoriosa y vengativa en los labios, levantó su celular. La pantalla iluminó su rostro mientras encuadraba la escena perfectamente. El sonido del clic de la cámara fue imperceptible para la pareja. Había conseguido exactamente lo que necesitaba. Ya no era su palabra contra la de ellos. Ahora tenía la prueba visual, el arma definitiva que usaría para destruir la reputación de Clara y demostrarle a Arturo, de una vez por todas, que ella siempre había tenido la razón. Elena sabía que la fotografía del beso era un arma poderosa, pero usarla de inmediato sería un error táctico, delatando su posición. En cambio, optó por una tortura psicológica más lenta y eficaz. A la mañana siguiente, llamó a Arturo, adoptando un tono de voz suave y comprensivo. Le preguntó cómo se sentía después de la difícil conversación del día anterior. Habló sobre cómo el luto y la soledad pueden confundir las emociones, llevando a decisiones impulsivas y a apegos inadecuados. Sin mencionar nunca el beso, lo hizo sentir como si su gesto hubiera sido un síntoma de debilidad, una prueba de su inestabilidad emocional. Lo estaba manipulando para que él mismo se convenciera de que sus sentimientos por Clara eran un error. Pocos días después, la humillación pública fue orquestada. Durante un evento de caridad en el club de campo, Clara hacía un trabajo extra como camarera para ayudar con los gastos médicos de su madre. Elena, circulando entre las mesas con una copa de champán en la mano, se detuvo junto a un grupo de mujeres influyentes y comenzó a hablar, en voz lo suficientemente alta para ser escuchada, sobre lo triste que era ver a hombres vulnerables siendo presa de empleadas oportunistas. Las miradas, de reojo, y los susurros mal disimulados pronto se dirigieron hacia Clara, que pasaba sirviendo canapés. La vergüenza la golpeó de lleno, pintando su rostro de un rojo vivo. Era el blanco de una ejecución social fría y calculada. Incapaz de soportar la calumnia silenciosa, Clara caminó hacia el grupo y, con voz temblorosa, le preguntó a Elena si estaba hablando de ella. Elena respondió con una sonrisa cínica, fingiendo sorpresa y ofensa. En ese exacto instante, Arturo se acercó, atraído por la tensión en el aire. Clara lo miró, sus ojos implorando una defensa, un único gesto que validara su honor frente a todos. Pero Arturo, paralizado por la presión social y el miedo al escándalo, solo balbuceó una disculpa por la confusión. Su silencio fue una traición. Humillada y sintiéndose completamente sola, Clara se retiró, mientras Elena saboreaba su victoria, habiendo demostrado a todos que Clara era, de hecho, inadecuada para ese mundo. Clara llegó a casa devastada, sintiendo que lo había perdido todo. Su vecina, doña Sonia, una anciana de ojos sabios, la vio llorando en el porche y la invitó a entrar. Después de escuchar todo el relato, Sonia negó con la cabeza. «Esa mujer no te odia, mi niña. Te tiene envidia», dijo con firmeza. «Envidia porque conseguiste lo que ella quería, el amor de ese niño y la atención de su padre. La gente así es peligrosa y no juega limpio». Las palabras de Sonia fueron como un faro en la oscuridad. «Si vas a pelear, no puede ser en su terreno. Tienes que luchar con la única arma que ella no espera que tengas. La verdad. Ve a descubrir quién es ella en realidad». Aquellas palabras encendieron una llama de determinación en Clara. Al día siguiente, fue a un cibercafé y comenzó a investigar sobre la doctora Elena. Encontró publicaciones, entrevistas, su currículum impecable. Parecía un callejón sin salida, hasta que tuvo la idea de añadir la palabra denuncia a la búsqueda. Fue entonces cuando apareció una pequeña nota en un periódico antiguo sobre un padre que había perdido la custodia de su hijo tras un informe psicológico firmado por Elena. El artículo era vago, pero contenía un nombre: Ricardo Morales. Era una pista,
la primera grieta en la fachada perfecta de la doctora. Clara anotó el nombre, sintiendo que quizás ya no estaba librando una batalla solitaria. Con el corazón palpitante, Clara logró encontrar el contacto de Ricardo y lo llamó. Tan pronto como mencionó el nombre de Elena, un pesado silencio se apoderó de la línea. «Esa mujer», dijo él finalmente, la voz cargada de un dolor antiguo. «Ella arruinó mi vida». Clara explicó rápidamente su situación, la similitud entre las historias creando un lazo inmediato entre ellos. Ricardo aceptó reunirse con ella el mismo día. Al colgar, Clara sintió una oleada de fuerza. No era la primera víctima. Existía un patrón, un rastro de vidas afectadas por la misma crueldad manipuladora. Elena no era solo una rival, era una depredadora, y ahora Clara tenía la oportunidad de encontrar a otras presas que sobrevivieron. Se encontraron en una cafetería. Ricardo era un hombre cuya tristeza parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. Contó cómo Elena, mientras trataba a su hijo, se acercó a su exesposa, envenenando la relación de ambos con sugerencias de que él era un padre inadecuado e inestable. Me pintó como el villano, convenció a mi esposa de que yo era el problema. Su objetivo nunca fue solo tratar a mi hijo, sino quitarme del camino. La historia era un espejo de su propia situación, un guión macabro que Elena parecía repetir con una precisión aterradora. Cada palabra de Ricardo era una confirmación de que la intuición de Clara había sido correcta desde el principio. Lo peor es que lo consiguió, continuó Ricardo con amargura. Después de que me separé, ella y mi exmujer tuvieron una aventura. No duró mucho, pero fue suficiente. Luego le mostró a Clara, en su celular, las pruebas que había guardado durante años. Mensajes de texto comprometedores de Elena, repletos de manipulación y comentarios despectivos sobre él. Eran la evidencia concreta de su método. «¿Puedo tener una copia de todo esto?», pidió Clara con voz firme. Ahora no solo tenía una sospecha, sino una prueba documental del carácter de Elena. Con esos mensajes, la batalla dejaba de ser la palabra de ella contra la de la famosa doctora. Llena de una nueva y feroz esperanza, Clara regresó a la mansión, lista para mostrarle a Arturo la verdad. Pero, al entrar en la cocina, su mundo se derrumbó. Sobre la mesa, un sobre blanco contenía una carta de despido. Con un lenguaje frío y corporativo, Arturo la relevaba de sus funciones, citando la necesidad de un ambiente profesional más adecuado para la recuperación de Leo. La ironía era cruel. En el exacto momento en que ella encontraba las armas para luchar por la familia de él ya se había rendido, cediendo a todas las presiones y mentiras. Aquel papel era el certificado de su derrota, de su falta de fe en ella y en sus propios sentimientos. En ese instante, Leo bajó las escaleras corriendo. «Clara, volviste. Papá dijo que ya no ibas a trabajar aquí», dijo el niño, la confusión en su voz. Se aferró a las piernas de ella, el pánico comenzando a apoderarse de sus ojos. «No te vayas, por favor, lo prometiste». Arturo apareció en lo alto de la escalera, el rostro una máscara de sufrimiento y culpa. Con la voz más dura que Clara le había oído usar, le ordenó a Leo que fuera a su habitación. El niño obedeció, llorando. El silencio que se instaló entre los dos adultos fue ensordecedor, lleno del dolor del niño y de la vergüenza del hombre que lo había causado. «Creí que eras diferente», dijo Clara, y su voz no tenía rencor, solo una profunda decepción. Lo encaró directamente, obligándolo a ver la consecuencia de su debilidad. «Pensé que lucharías, pero eres un cobarde. Es más fácil deshacerte de mí que enfrentar a Elena y el juicio de tus amigos». Sacó de su bolso una carta que ya había escrito y la puso sobre la de él. «No te preocupes, yo renuncio». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Solo un consejo. No dejes que tu miedo destruya el progreso de tu hijo». Se fue con la cabeza en alto.
dejando atrás a un hombre que, por proteger su mundo, acababa de destruir su propio corazón. En los días que siguieron a la partida de Clara, la mansión volvió a ser un mausoleo. El silencio que regresó era aún más pesado y doloroso que antes, pues ahora estaba aderezado con la ausencia y el arrepentimiento. Leo retrocedió de forma devastadora. No solo dejó de susurrar, sino que abandonó por completo sus lápices de colores y su plastilina. Pasaba los días sentado en un rincón, apático, negándose a comer y con la mirada perdida en el vacío. Elena continuaba sus visitas y, con una frialdad espantosa, diagnosticaba aquello como una fase necesaria. Pero Arturo, viendo la luz apagarse en los ojos de su hijo día tras día, sabía que aquello no era tratamiento, era tortura. La casa era un espejo de su error, y cada habitación silenciosa gritaba el nombre de Clara. El punto de quiebre ocurrió una semana después. Arturo encontró a Leo abrazado al pequeño león de fieltro, el único vestigio del paso de Clara, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La imagen destrozó lo que quedaba del orgullo y el miedo de Arturo. Entendió con una claridad brutal que la solución no estaba en nuevos especialistas, sino en corregir su error. Movido por una desesperación que superó todas sus inseguridades, salió a buscarla. Tras algunas llamadas, encontró la dirección de su nuevo trabajo. Clara estaba en un edificio de oficinas, de uniforme, limpiando el suelo de un pasillo impersonal. La mujer que había obrado un milagro en su casa estaba allí, de rodillas, completamente invisible para el mundo. La llamó por su nombre, la voz embargada. Clara se giró, la sorpresa en su rostro dando paso rápidamente a una expresión fría y distante. «Cometí un error», dijo Arturo, las palabras saliendo con dificultad. «Fui un cobarde. Tuve miedo de lo que la gente diría, miedo de enfrentar a Elena, y por mi miedo estoy perdiendo a mi hijo otra vez». Se acercó, exponiendo toda su vulnerabilidad. «Pero la verdad es que no volví solo por él. Volví por mí, porque te amo, Clara». La confesión, hecha en aquel pasillo frío, bajo la luz fluorescente, era la verdad más honesta que jamás había dicho, desprovista de su riqueza y de su estatus. Lo escuchó, su corazón dividido entre el rencor de la traición y la sinceridad que veía en sus ojos. «Tus palabras son bonitas, Arturo, pero no son suficientes», respondió, con una nueva y sorprendente firmeza. «Si quieres que vuelva, tendrás que luchar de verdad, no solo por nosotros, sino contra ella». Fue entonces cuando Clara le reveló todo lo que había descubierto. El caso de Ricardo Morales, el patrón de manipulación, los mensajes de texto que probaban la mala fe de Elena. «No se detendrá. Necesitamos exponerla», dijo proponiendo una trampa. La condición para su regreso no era solo una declaración de amor, sino un acto de valentía. Él tendría que aliarse con ella para hacer justicia. Aquella misma noche, la trampa fue tendida. Arturo llamó a Elena pidiéndole que fuera a su casa con urgencia. La recibió fingiendo estar atormentado, diciendo que extrañaba a Clara y pensaba en recontratarla. La reacción de Elena fue inmediata. Lo reprendió, diciendo que estaba siendo débil y que merecía a alguien de su nivel. Arturo la acorraló. «¿Alguien como tú?». Visiblemente nerviosa, Elena negó, pero él dio el golpe final. «La odias tanto porque me quieres para ti, ¿no es así? Igual que hiciste con la esposa de Ricardo Morales». El nombre de él cayó como una bomba en la sala y el rostro de Elena se transformó en una máscara de pánico y furia. «¿Cómo te atreves a mencionarme ese nombre?», gritó, perdiendo todo el control. «Él era un pésimo padre, así como lo estás siendo tú ahora al dejarte llevar por una...». No terminó la frase. «Y grabé cada palabra tuya», dijo Clara, saliendo de su escondite detrás de la cortina con el celular en la mano. En ese exacto instante, Leo bajó las escaleras corriendo y al ver a Clara,
Un grito de pura alegría se escapó de su garganta. «¡Clara, volviste!». Corrió y se arrojó a sus brazos. La imagen del niño radiante, abrazado a la mujer que Elena intentó destruir frente al hombre que intentó seducir, fue la sentencia final de la psicóloga. Había perdido en todos los frentes. «Pagarán por esto», siseó Elena, pero la amenaza sonaba vacía. «No, Elena, eres tú quien va a pagar», respondió Arturo, con una calma que no sentía en años. «Esta grabación, junto con las pruebas de Ricardo, será enviada al colegio de psicólogos mañana por la mañana». Derrotada, humillada y expuesta, Elena tomó su bolso y salió de aquella casa para no volver nunca más. En el centro de la sala, Arturo, Clara y Leo se abrazaron. La batalla había terminado. En ese abrazo ya no eran el jefe, la empleada y el niño enfermo. Eran una familia, forjada no en el lujo o la conveniencia, sino en el dolor, el arrepentimiento y la valentía de luchar por la verdad, demostrando que el verdadero amor no teme al juicio, solo a la ausencia. Una historia poderosa sobre valentía, manipulación y el amor que sana todas las heridas. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Se hizo justicia? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like, sí. ¿Te emocionaste? Y no te olvides de suscribirte para recibir nuestras nuevas historias todos los días. La próxima podría ser la tuya.